En el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión Cultural, les damos la más cordial bienvenida a esta charla interesantísima con nuestra invitada del día de hoy. Ella es una escritora, es Alma Delia Murillo, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM. Yo podría presentarla, pero dejaré que ella lo haga para que ustedes tengan este acercamiento con ella. Alma, te escuchamos. Bienvenida y muchas gracias por estar en esta charla con nosotros. Hola, Aracelino, muchas gracias a ti, a ustedes por invitarme. Mira, no me gustan tanto esas presentaciones así de echar el currículum por delante y los títulos de los libros publicados, etcétera. Me parece que es difícil contar quién eres así. Yo siempre digo nada más que soy escritora, eh, que soy una Godínez rehabilitada, porque hace 20 años que, más o menos 20 años que yo en realidad en lo que andaba en el mundo de las oficinas y de los corporativos, era una empleada así con horario de entrada, salida, etcétera. Y lo que he hecho más tiempo en mi vida es trabajar en una oficina que escribir. Y por eso lo cuento, ¿no? Sobre todo porque sé que hay gente que se pregunta alguna vez si podrá dar el salto, el salto kamikaze. Y pues eso, soy escritora, soy amante del lenguaje, de la Ciudad de México, del sentido del humor, soy sobre todo una lectora eh, muy viciosa, leo mucho y leo con, con fruición casi que todo lo que me cae en las manos desde que era muy pequeña, y pues ya, esa soy yo. Y es autora de Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito, El Niño que Fuimos, del cual tengo muchísimas referencias, Alma, debo de decírtelo, me hablan mucho de este libro, Las Noches Habitadas, Damas de Casa, Tiembla, entre otros libros. Y en esta ocasión nos vamos a dedicar a este cuento que se llama Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito. Consta de 20 relatos. Ya lo leí, Alma, te felicito, de verdad. Es de estos libros que no quieres que acabe nunca, ¿no? De esos que yo tengo la costumbre de leer antes de dormir. Ahorita tú nos dirás si es buen hábito o mal hábito. Y siempre decía, hoy voy a leer este. No, me seguía al otro y al otro. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a este libro que me llamó la atención mucho, dice marzo 2020. Entonces, yo supongo, tú nos platicas ahorita, si es el más reciente, en estas fechas, en esta fecha tan emblemática. Entonces, me gustaría, Alma, que tú nos dieras un recorrido que juntos con nuestro público, tú y yo y todo el Instituto Politécnico Nacional, demos un recorrido por este libro. Cuéntanos qué te inspiró, por qué tengo este libro yo ahorita en mis manos. Bueno, sí, lo que acabas de mencionar es que en efecto es un libro que yo escribí en 2019 y se publicó en 2020, precisamente el 1 de marzo del 2020. Alcancé a tener una presentación presencial en la Feria del Libro de Palacio de Minería y que nos cae la pandemia, ¿no? Y el confinamiento y, en fin, pues ha sido una experiencia peculiar, difícil, yo creo que para muchas autoras y autores que publicamos libros el año pasado, bueno, pues todo cambió, ¿no? Nadie lo vimos venir, nos hicieron falta las ferias del libro presenciales, obviamente, bueno, pues pasaron cosas, ¿no? En el mundo, pero por fortuna, bueno, los libros me parece que es de lo que más estuvo ahí para rescatarnos, ¿no? La literatura, la lectura, así que nada, estoy contenta por haberlo hecho. Y bueno, pues estos mis cuentos de maldad y uno que otro maldito. Lo primero que yo publiqué en mi vida como escritora fue un libro de cuentos que se llama Damas de Casa, con Z, Damas de Caza. Es como un juego de palabras de amas de casa a damas de caza, ¿no? Como cazadoras. Porque tomé un taller de escritura con Oscar de la Borbolla, este escritor y filósofo mexicano al que hay que leer muchísimo porque es una de las mentes más lúcidas de nuestro país y de nuestro tiempo. Y en este taller con Oscar de la Borbolla, el tema era escribir cuento, ¿no? Y conforme iban avanzando las sesiones, Oscar me decía, tú ya tendrías que tomarte muy en serio esto, ¿no? Tendrías que empezar a buscar una editorial. Claro que yo me moría de miedo, porque da mucho miedo esto de querer publicar y buscar editoriales, en fin, ¿no? Pero le tengo muchísimo cariño a la escritura del cuento, digamos que es como primero me solté a hacer narrativa escribiendo cuento, y previo a los
Cuentos de Maldad había publicado esta novela que mencionaste, que se llama El niño que fuimos, una novela muy personal, muy emocional, ¿no? De una carga tremenda, es un tanto autobiográfica. Yo crecí en un internado con 300 niñas en la colonia del Valle. Y entonces, bueno, me echó un clavado en la infancia que es, como siempre, doloroso y maravilloso, pero muy, muy emotivo, digamos. Y entonces ya tenía ganas de reírme tantito. Como además también escribo columnas en el Reforma, en The Washington Post, en diferentes medios, estaba muy cansada también del ejercicio de analista y de hacer columna, porque es muy duro escribir cada semana de lo que pasa en este país, porque casi que cada semana tienes que escoger, perdón, ¿para qué me invitan? Pero cada semana tienes que escoger entre una chingadera o la otra, ¿no? Así, ¿de qué voy a escribir de lo que sucedió? Porque hay cosas durísimas, o sea, son tiempos duros. Eh, y nada, pues escribes una columna con conciencia, tomando una postura, sabiendo que no puedes evadir, ¿no? Lo que está sucediendo en el país. Y entonces dije, cuentos, necesito un lugar de absoluta libertad, donde me pueda reír, donde pueda, desde un lugar casi infantil, ¿no? Llevar una idea hasta sus últimas consecuencias. Hay un par de relatos que rayan en lo fantástico. Y entonces traía muchas ganas de eso, ¿no? De escribirme estos cuentos. Y luego quería que todos fueran cuentos de personas que desobedecen, que se portan mal, que mandan al carajo, que un día dicen ya no puedo más, que traicionan, que mienten. O sea, todo lo que nos han dicho que no se debe de hacer está en estos cuentos. Porque quería liberar, ¿no? O sea, quería que la maldad fuera más bien este componente humano, no religioso, no moral, sino en el arco infinito de la condición humana, que cuando se te aparece te puede liberar, ¿no? Entonces, con esa conciencia me puse a escribir y pues si ya me hiciste el favor y el honor de leerlo, Araceli, muchas gracias. Verás que todos los personajes son, son personajes que empiezan aguantando, ¿no? Siendo quizá humillados, abusados por el sistema, por otra persona, y un día dicen no más y se atreven, ¿no? Y llevan hasta sus últimas consecuencias un montón de cosas malignas. Por ahí vino la idea. Fíjate que qué interesante esto que me dices de los personajes, porque tenemos hasta una mesa, ¿no? Este cuento es totalmente maravilloso. ¿A qué voy con esto? Los personajes pueden ser objetos, obviamente son seres humanos, mujeres, hombres, de nivel alto, nivel medio, nivel bajo, en la sociedad. Es decir, obviamente somos seres humanos y todos tenemos esta parte de maldad, esta parte de bondad, pero cuéntanos, ¿cómo ves la maldad tú en los objetos? ¿Cómo llegaste a pensar que una mesa o tantos artículos que tenemos a nuestro alrededor también piensan algún día vengarse de nosotros? Cuéntanos cómo encontraste la maldad en objetos. Bueno, de entrada, el tema de la literatura animando objetos, pues es muy antiguo, ¿no? O sea, está narrado, está explorado por muchos autores, por muchos escritores y escritoras, pero yo, francamente, y de hecho tiene un epígrafe ese cuento que se llama La mesa de siempre, que es del que estamos hablando, tiene un epígrafe de un cuento de un maravilloso cuentista mexicano que es muy poco conocido, así que voy a aprovechar para echar el comercial y decirles que lean a Francisco Tario. Francisco Tario escribió un libro, bueno, varios, ¿no? De cuentos, pero hay uno que se llama La Noche, justo así, ¿no? Explorando este lado oscuro, este lado más infeccioso, ¿no? Con toques ahí medio diabólicos, tenía una capacidad imaginativa maravillosa. Y entonces allí en La Noche tiene cuentos que son protagonizados casi todos por objetos, ¿no? Está La Noche del Féretro, que es un féretro que pues está allí siendo llevado para sepultar a un cuerpo y el féretro está enojadísimo porque el cuerpo que le están depositando es el de un señor muy feo y él que tenía tantas ganas, porque además es un féretro virgen, él tenía muchas ganas que fuera el cuerpo de una mujer, ¿no? Para por lo menos sentir un cuerpo en su interior. Entonces se revela el féretro a mitad del velorio, imagínate. Hay otro cuento que es sobre una pareja de guantes negros, que son hermanos, gemelos, pero uno es malo y el otro es bueno, ¿no? Entonces el guante malo se escapa a hacer cosas, en fin. Y el que viene aquí es
un epígrafe que dice: me hubiera gustado ser asesino, cirquero o soldado, y soy en cambio un grotesco muñeco de trapo, lívido, enclenque, sin ninguna belleza. Y es de un cuento de Francisco Tario que se llama La noche del muñeco, que es tal cual esta premisa de la canción de Cricri que todos conocemos, ¿no? Que al sonar una hora los muñecos se ponen a bailar, pero aquí hay uno con deseos muy, muy oscuros. ¿Cómo llegué ahí? Porque todo lo humano, cuando toca su entorno, lo llena de humanidad, ¿no? Nuestros objetos hacen un relato de nosotros mismos, cómo nos vestimos. Hay quien se empeña en decir que la ropa es una frivolidad y para nada, ¿no? Es un acto de comunión, aunque sea inconsciente, con la identidad. Lo que me pongo, los colores que elijo, la forma en la que me presento. El coche, este tema del culto al automóvil, pues tiene una carga simbólica, ¿no? Entonces, perdón que me haya extendido, pero lo maravilloso de la literatura es que te permite animar o darle cualidad de humano, darle ánima, darle alma a lo que quieras, ¿no? Y si esa mesa iba a ser humana, pues tenía que ser una cabrona, ni modo que no, ni modo que fuera solo buena y bien portada, ¿no? Más porque es una mesa enamorada de un escritor, entonces anda la pobre muy perdida. Enamorada y celosa, Alma. Eso es. Esa es la pasión humana de la que está llena la mesa, ¿no? De celos que la llevan a cometer las cosas terribles que comete. Y ahí nos vemos y se verán reflejadas muchas mujeres también y muchos hombres, todo aquí. Entonces, tú ahorita hablabas igual de la ropa, de lo que portamos, de lo que somos. Háblanos un poquito del dedo de Dior. Ah, claro. Bueno, hay un cuento que se llama El dedo de Dior, y la protagonista es una chica, una becaria de un despacho de abogados, ¿no? Que trabaja en este barrio impío de Polanco. Y pasa todos los días por esta calle, ¿no? Que tiene las marcas premium, las marcas de lujo, y ve un abrigo que ella desea, que por supuesto cuesta casi el valor de la mitad de la casa en la que vive, ¿no? Ella no pertenece a una clase social tan privilegiada. En fin, se empieza a obsesionar con este abrigo, pero es un personaje, como casi todas las mujeres que están acá en los cuentos, ¿no? Los personajes femeninos, eh, muy erotizada, ¿no? Piensa en el jefe, hay una escena donde su jefe le da la mano y como vive enamorada del tipo, le queda el aroma de la loción del abogado y entonces va al baño a masturbarse, ¿no? Pensando en el jefe, pues. En fin, el abrigo se va volviendo un símbolo de cosas, ¿no? De quien ella siente celos, que pertenece a otro segmento social, y como hoy me parece que casi todos los cuentos están atravesados por el tema de las aplicaciones digitales, ¿no? De las apps, desde Uber Eats, ¿no? La repartidora de comida, hasta en este caso donde estas aplicaciones que te permiten comprar ropa de lujo pero de segunda mano, ahí es donde ella se encuentra con el abrigo que desea y bueno, el abrigo trae una sorpresa un poquito gore. Mete la mano a la bolsa y hay un dedo. ¿De dónde salió ese dedo? La verdad, es mi retorcida cabeza, como somos las escritoras y los escritores, muy retorcidos, imaginando cosas, ¿no? Y explorando, sentarte a escribirlas y dejar que sucedan. Un poco por ahí salió este cuento. Es lo interesante, aparte de todas las historias que nos regalas, pero cómo describes la ciudad. O sea, cómo nos llevas por este camino. Podemos vivir en la ciudad, podemos vivir en otro estado, en otro país, pero tu narrativa es muy característica, Alma. Nos puedes dar hasta colores, imaginarnos los olores, de estos lugares que tú estás percibiendo a través de tus personajes. Y me gustó muchísimo cómo tú al narrar cómo es tu personaje, cada uno de nosotros obviamente nos proyectamos, pero también podemos ser todos esos personajes. Y como nos vas contando, como tú lo acabas de mencionar hace un momento, irnos llenando de rencor, llenándonos de cosas, cómo explota el personaje y explotamos juntos con él, ¿no? Entonces, en tu narrativa, que son cuentos cortos, o sea, relatos cortos, pero nos llevas todo el camino, lo que conocemos desde el inicio, medio, explotar y liberarnos, ¿no? Como diciendo, la persona, el objeto hizo lo que tenía que hacer. Bien, Alma, bien. Entonces, esta parte te la agradecemos mucho los lectores, me incluyo, porque lo he comentado, he tenido la oportunidad
créeme que ya eres conocida en nuestro círculo cultural de la Dirección de Difusión, y hablamos de ti y hablamos de tu obra. Entonces, esta parte es la que más agradecemos. Como un artista, como un pintor, un escritor, un actor, nos puede llevar a nosotros, personas, seres humanos, a explorar estos sentimientos en nosotros, porque para eso es el arte, para eso es la cultura. Es así como obviamente tú te lo planteas, Alma, ¿por qué dices, voy a escribir sobre este personaje y quiero que mis lectores, mis lectoras lleguen a esto? Cuéntame un poquito de todos tus libros. Yo te digo, tuve la oportunidad de leer este y me has dejado con ganas de leer mucho más de tu obra. Y cuéntanos un poquito, esa es tu línea, ¿cómo es? Queremos conocer un poquito ahorita de la escritora. Muchas gracias, Araceli. Bueno, gracias por leerlos y gracias por ser tan generosa y echarme tantas porras. La verdad es que aunque no lo crean, soy muy insegura y siempre da mucho miedo, ya que terminaste un texto, piensas si valdrá la pena o no, si lo que escribiste es una mierda, si no, si bueno, siempre, y ya que el libro se publica y a ver si encuentra lectores, yo sí escribo para que me lean, perdón por confesarlo. Hay escritores que dicen que no les importa, ¿no? O escritoras, y me parece muy respetable, pero yo sí que escribo para que me lean. Siento que sin esa interacción, pues no tendría sentido, ¿no? Así que muchas gracias por lo que me dices. Mira, no, la verdad cuando escribo no estoy pensando en quién lo va a leer, sino en la historia. Y por eso escribo un poco, porque sí es una manera... escribir es una manera de evadirse de esto, de este entorno que a veces no está tan bonito. Y el oficio y el ejercicio de la escritura te permite entrar en una burbuja que tiene otro mundo, otra historia, otras reglas. En la ficción se permiten otras reglas, ¿no? Aquí hay un cuento donde los fantasmas de unos niños regresan a infectar el agua de tristeza, ¿no? Y están ahí en el cuento que se llama El agua encuentra su cauce, y punto. Yo cuando estoy escribiendo eso, estoy pensando, esto existe, o sea, estoy viendo esta ciudad ese día en que el agua nos hace llorar y estoy viendo a los cientos o miles de niños llegando a través de los lagos, ¿no? O sea, estoy en la historia. Y por eso escribir es duro, es difícil, da mucha ansiedad, pero también es maravilloso porque te permite irte a ese universo donde solo estás tú con esa historia. Entonces, en lo que yo me concentro es en la historia. Y lo que más me gusta explorar, ¿no? O como mi necesidad, sí tiene que ver con lo humano, ¿no? No me gustan los héroes, no me gustan las heroínas, sino personajes que podríamos ser cualquiera, ¿no? Que tengan en su interior lo que tenemos todos, ¿no? Amores, rencores, dolores, abandonos, gratitudes, deseos. Me gusta eso, o sea, mi pasión tiene más que ver como con la condición humana. Entonces, en estos cuentos está muy presente, como lo habrás notado, sobre todo ese lado B de nuestra condición humana, el oscuro, el que no enseñamos mucho, ese está aquí. Pero en la novela anterior, que se llama El niño que fuimos, tiene tres protagonistas que son tres amigos que salieron de un internado, que es en el que yo estudié, y se reencuentran 30 años después, ¿no? Y en quiénes se han convertido 20 o 30 años después, ¿no? Es algo que siempre te sorprende, ¿no? Y solo son personas viviendo, ¿no? Como tú y yo que nos acabamos de encontrar ahora y es como, esta sorpresa, ¿no? Los personajes de mi novela pues hicieron algo terrible, muy malo de niños, y es una novela expiatoria, ¿no? Un poco se reencuentran para elaborar la culpa de aquello que hicieron cuando eran niños. Y aunque hay unos personajes detestables en esa novela, por ejemplo, un político de mierda que se llama Salvador Villegas, ¿no? Que es un abusador, un pederasta, también tiene un componente humano. O sea, siempre intento, o más bien no es que lo intente, es que así me sale, pues sí hay un punto de vista de quien escribe que se refleja en sus historias, ¿no? Y así la novela anterior, que se llama Las noches habitadas, son 4 mujeres que tienen insomnio y eso las une en un principio, ¿no? Pero luego nos vamos enterando de un montón de cosas, son mujeres muy complejas, no son perfectas, cada una de ellas trae un montón de demonios ahí comiéndole el alma, ¿no? Como que lo mío va un poco por ahí en esta exploración más humana, más psicológica, un tanto a veces hiperrealista, no en estos cuentos que sí me permití
todo lo fantástico que se me ocurriera, pero en general suelo ir a ese lugar, ¿no? Más humano, muy realista, muy psicológico y poco... intento no juzgar a mis personajes, sino que sean seres humanos. Qué interesante esto que nos cuentas, Alma, y fíjate que esto, insisto, lo sentimos. O sea, se siente porque tú manejas seres humanos. O sea, tú ahí nos estás reflejando a todos en uno o más relatos y en uno o más libros. Entonces, esta parte yo la agradezco porque eres una escritora muy humana en el sentido en que nos hace sentir es todo esto que vivimos, todos nuestros miedos, todos nuestros amores, nuestras frustraciones, todos en el momento en que nadie nos ve, pero tú sí nos estás viendo. Entonces, agradezco esta parte de leer. Ahora déjame contarte un poquito de lo que hacemos acá en este lado del Instituto Politécnico Nacional, porque nos escuchan varios estudiantes. Y nosotros, ¿qué más queremos que personas como tú que se acercan a la cultura nos den algunos consejos? Te voy a comentar y les voy a comentar a todos. En la Dirección de Difusión Cultural tenemos talleres de literatura y que van en 4 ejes. Espero que tú nos vas a entender muy bien esto porque es literatura, ensayo, debate, poesía. Acá ofrecemos talleres, porque tú mencionaste que tú comenzaste a escribir, obviamente tienes una formación académica en la Facultad de Filosofía y Letras, pero te invita, un último empujón te lo da un taller. Espero haberlo entendido bien y espero que tú nos des estas palabras a estos estudiantes que están ahorita por las circunstancias, están desde su casa escribiendo, pero presencialmente acuden a los talleres, así los llamamos talleres artísticos, a tener, entre otras disciplinas, pero vamos a enfocarnos a literatura. Cuéntanos si se puede, que tus tips de escritora vete reflejada hace no más de muy poquitos años, Alma. Estos son estudiantes de 15 a 24 años. Entonces, si tú ahorita te proyectaras, te vieras caminando en estas aulas, ¿qué nos dirías? ¿Cómo nos inspirarías que sí se puede lograr ser una escritora y un escritor como tú? Bueno, Araceli, es que o sea, pasa por muchos lugares esa respuesta, si es que hay una, ¿no? De entrada creo que, pues, el oficio de la escritura es tan personal, tan íntimo, eh, se alimenta tanto de quién eres que no hay ninguna fórmula, ¿no? Es como difícil encontrar una fórmula, pero sí sé algunas cosas, eh, porque además, bueno, pues sí, yo me jugué la vida para dedicarme a escribir, ¿no? Fui dejando muchas cosas, fui dejando una carrera, eh, muchos años en el mundo corporativo, ¿no? En unos trabajos en los que además pues me iba bastante bien, bueno, hasta renuncié a una pareja, ¿no? En el momento en que me iban a publicar mi primer libro, vino una crisis de pareja y casi que había que elegir y yo dije, bueno, pues con el dolor de mi alma, pero no, ¿no? O sea, yo lo que quiero hacer en la vida es escribir. Con esto lo que trato de decir, perdón por sonar hiperególatra de hablar de mí, pero lo que les intento decir es que cuando escribir es tu pasión, pues mejor hay que asumirlo, porque te pasa por encima, ¿no? Un poco te atropella, te lo quita todo, te lo quita todo. Y si lo postergas o lo evades o intentas mejor no, al final sale de alguna manera, ¿no? Con mucha potencia, pues genera mucha ansiedad, mucha angustia querer escribir y no escribir. Así que si reconocen que eso es lo que quieren hacer, lo que está en lo profundo de su deseo, apuéstenle con todo, porque, o sea, no hay alternativa, ¿no? Lo segundo que diría es, no hay escritor o escritora que no sea primero y sobre todo un gran lector o una gran lectora. O sea, de verdad no hay de otra. Ya lo decía Borges, ¿no? Que otros se jacten de las páginas que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Por ahí anda como un decálogo de los consejos de Carlos Fuentes, ¿no? Que era un gran lector y lo que sobre todo decía, hay que leer mucho, leerlo todo y leerlo ya.
Hay un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, que es como sus herramientas o sus consejos de escritura, y sobre todo dice, escribir sin leer es una farsa. O sea, no puedes querer dedicarte a escribir si no sientes una necesidad vital de leer, ¿no? Y no lo digo desde la academia, ¿eh? O sea, no se trata de regañar a nadie ni de ponte a estudiar, no, 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 está en otro contexto, ¿no? En el de la pasión, el deseo y la necesidad. Entonces, lean muchísimo. Yo doy talleres de escritura, ahora yo los doy donde aprendí de Oscar de la Borbolla, ahora yo doy talleres allí y en otros espacios me invitan mucho. Y la verdad es que dándome un tiro en el pie, pero muchas veces les digo, no se inscriban al siguiente taller, gástense su dinero en libros y lean. Pero luego, el tercer componente es que claro que sirve ir a un taller para que otros te lean, para que otros te digan qué recibieron, qué mensaje les llegó, se necesita. Por eso en la industria editorial estamos quienes escribimos y están quienes editan, ¿no? Porque los ojos de este editor o editora van a ver cosas que no vio quien escribió. Y el taller simula un poco eso. Este taller es una especie de edición colectiva donde los otros te dicen lo que ven, lo que notan, lo que hace falta, dónde apretar. Y también porque te impone, para quienes no la tengan de manera nata, a la única musa en la que yo creo, que se llama disciplina, ¿no? Si vas a un taller y sabes que hay que entregar un texto para el taller, pues escribes, o sea, te mete al oficio de escribir. Y ya, pues por último diré que así como a bailar se aprende bailando, pues y a cantar cantando, a escribir se aprende escribiendo. Lo que hay que hacer es atreverse, ¿no? Eh, claro que se puede. Miren, a mí todo el mundo me dijo que no, que cómo dejaba mi superpuesto en la empresa corporativa para dedicarme a escribir, que, o sea, así el coro griego me dijo, no lo hagas. O como este decálogo maravilloso de Chekhov que anda por ahí diciendo qué hacer si le sale un hijo que quiere ser escritor, dice Chekhov, dele de palos, ¿no? O sea, dígale que no. Pero si aún así persiste, entonces es que no había de otra, ¿no? La alternativa es la frustración que yo paso, o sea, preferí esto. Y aquí estoy, ¿no? No llevo tanto tiempo escribiendo y publicando, pero ya voy por mi quinto libro, mi sexto, que ya está escrito y terminado, el de Después de los Cuentos. Eh, y nada, porque no puedo hacer otra cosa, ni quiero, ¿no? Entonces, es la suma de todo eso, la pasión, la disciplina, la humildad para decir, tengo mucho más que leer antes que sentir que puedo tanto escribir, y luego pues ya, lanzarse. Tú, lo que veo también eres muy benévola y con tus demás compañeros escritores y escritoras. ¿A qué me refiero? En cada cuento nos das un epílogo de algún otro escritor. ¿Qué te lleva a decir de esta manera nos apoyamos? Quiero que también conozcas a esta escritora. Cuéntame de dónde surge esta idea, porque efectivamente funciona. O sea, yo leía una fracción tuya y unas palabras y decía, quiero conocer a esta escritora, y te lleva, ¿no? Como ahora en las redes, una cosita te lleva a otra y a otra, y ya también encuentras a estas personas que escriben. ¿Qué te lleva a ti para decidirlo? Lo voy a poner en mi libro. Mira, la verdad no soy benévola. Soy un ser horrible y mezquino, como todos los escritores y escritoras que somos unos envidiosos y mezquinos. Eh, lo que sucede es que la literatura se alimenta de sí misma. Entonces, los libros me gustan tanto, me provocan tantas emociones y me apasionan y que cuando estoy escribiendo, inevitablemente estoy pensando en libros que he leído que tienen que ver con ese tema, ¿no? Entonces, por eso, en efecto, cada uno de estos cuentos tiene un epígrafe que, por ejemplo, El dedo de Dior tiene un epígrafe que es el fragmento de un cuento de Juan García Ponce maravilloso, ¿no? Que abordaba también el tema del erotismo. La rebelión de los de en medio tiene un fragmentito de un poema de Benedetti que dice, diga no muchas veces hasta quedarse ronco. Ese es un cuento, el de la rebelión de los de en medio, brutal, asesino, ¿no?
Madre Ejecutiva obviamente tiene un fragmento de Lady Macbeth de Shakespeare que está en mi formación teatral, como tú lo sabes. Eh, digamos que lo que yo más he leído y lo que primero me motivó a asomarme al universo de la narrativa y literario y de las letras fue el teatro, ¿no? Eh, yo, yo empecé con Shakespeare y con Cervantes y con Lorca diciendo, pero ¿qué es esto? ¿No? Y a eso me fue llevando a otras narrativas y a la literatura en general. Entonces, eso está presente porque la literatura se alimenta de sí misma, te lleva a recurrir. Y luego ya, además de que sí es verdad que soy mezquina y envidiosa como todos, sí es cierto que también me doy cuenta que en este momento, o en casi todos los momentos, pero bueno, digamos en lo que yo alcanzo a entender como contemporáneo, hay muchísimas escritoras muy valiosas y muchos escritores muy valiosos. Y entonces, aunque me muera de envidia, me aguanto, me la trago y digo, lean esto porque está buenísimo, ¿no? Porque me gana la pasión, el vicio, el entusiasmo, el fanatismo de querer compartir algo que leí y que me gustó, se hace más grande que mi envidia. Así que bueno, es un poco la mezcla de esas cosas. Has mencionado, y sin quererlo, mi cuento, mi relato favorito con el que me identifiqué, el de Madre Ejecutiva, y hace un momento lo comentábamos, te digo que perteneces a nuestro ciclo cultural, entonces me preguntaron con cuál te identificaste, cuál fue el que más te gustó, y efectivamente fue Madre Ejecutiva. Lo viví, lo sentí, entonces yo me preguntaba cuando yo leía Alma de Elia Murillo, obviamente no todas son tus experiencias, ¿qué tanto has vivido, Alma? ¿Qué tanto has caminado por la vida, observado para conocer y podernos aportar tantas historias? Y ahorita me enfoco a 20, pero sé que tienes mucho más. ¿Qué tanto ha vivido la escritora? ¿Qué tanto ha vivido la mujer? ¿Qué tanto ha vivido Alma? Bueno, a propósito de ese cuento que se llama Madre Ejecutiva, que es el relato de una mujer que regresa de su pausa de maternidad y se encuentra con que le han quitado el puesto, ¿no? Además, una anodina advenediza que era su subordinada, ahora tiene el puesto de ella y está furiosa, además viene con las hormonas, y en fin. Yo no tengo hijos, no soy madre, pero siempre me lo preguntan porque sí, en general en este libro y en todos está siempre atravesado un cuestionamiento muy profundo que yo hago de que las madres son perfectas, buenas, santas, porque me da mucho coraje que, la, que haya una exigencia social o en el imaginario colectivo tiránica de que sean eso. Pues no, no tienen por qué ser eso, son seres humanos, maravillosos y terribles, pero son seres humanos con derecho a ser como les dé la gana, punto, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho cuestionar el arquetipo de la madre y entonces siempre estoy ahí. Y lo mismo el arquetipo de Dios. Aquí tengo un cuento final donde Dios viene a cenar a la casa y se pone pacheco. Y el diablo y en fin, o sea, un poco el sentido del humor también es para eso, ¿no? Para sacudir los arquetipos y por eso nos reímos, porque estamos tocando algo que se supone que es intocable. He vivido, pues, mira, la cosa es que sí, fui siempre muy aventurera y me fui de casa muy joven, con 19 años, y no volví nunca más, ¿no? Trabajando medio turno y el otro turno yendo a la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues creo que también ha sido porque vengo de una familia con un origen muy duro, ¿no? De mucha pobreza, y entonces el hambre eh, es una maravilla. O sea, a ver si me explico. Dice Amelino Tomb en un cuento, en un libro que se llama Biografía del hambre, que tener hambre es sacarse la lotería. Y sí, porque tener hambre es un motor para un montón de cosas, ¿no? Te hace andar, te hace trabajar, te hace no tener tiempo de estar en cosas que no sean lo esencial de la vida. Entonces, un poco entre que vengo de esta familia, empecé a trabajar desde muy chica y yo vi a muchas de estas madres ejecutivas, muchas, en situaciones así, ¿no? Estoy muy inspirada en mis años de oficina, porque las oficinas son, como siempre digo, un laboratorio de la condición humana, ¿no? Todo lo que ocurre en la oficina, ese cañaveral de pasiones,
ese lugar de odios y de amores y de... Es la vida, o sea, tú juntas a 5 seres humanos o a 10 o a 4 y ponlos, y ahí se va a replicar la vida, ¿no? Con todas las posibles relaciones. Entonces, pues he trabajado, de lo que me digas, ¿no? O sea, de operadora de call center trabajé muchísimos años, eh, luego trabajé en la industria de la moda muchos años, que fue, digamos, como mi experiencia más reciente de Godínez, pero antes fui cajera en un centro de videojuegos, he tenido un programa de radio, o sea, y un poco, lo decías bien en tu pregunta, el trabajo de la escritura, del escritor o de la escritora es observar. Este oficio es sobre todo un oficio de observar, de ir por ahí de metiches, pues viendo, ¿no? Parando la oreja, tratando o sea, sí somos carroñeros los escritores y lo que queremos es el alma de los otros, ¿no? Pero pues para eso hay que estar en la intención, como el trabajo de los actores y las actrices es observar, tiene mucho, mucho que ver con la escritura. Eso. Bien por eso, y yo quiero que me cuentes un poquito, Alma, leyendo sobre ti. Eres columnista. Te lo pregunto por este tiempo que ha sido, que todos hemos evolucionado. Ahorita tienes muchísimo más para escribir, supongo, porque eres una persona que has escuchado muchísimas experiencias en este tiempo. ¿Y de qué manera yo me puedo acercar, yo puedo seguir a Alma, si no es por un libro, que no lo puedo tener diario? Cuéntanos un poquito cómo nos podemos acercar a ti en esta faceta que tienes también de columnista. Bueno, yo empecé a escribir columnas hace 8 años en un diario digital que se llama Sin embargo MX. De hecho, ahí como que empecé realmente a tener contacto con los lectores, ¿no? Y esta columna se llama Posmodernos y Jodidos, que básicamente tenía y tiene la intención de burlarme de mí y de quien se deje, ¿no? Entonces, pues con mucha fortuna, la verdad, fue una columna muy, muy, muy leída en este diario, pero vino el periodo electoral y entonces el diario como que se endureció, ¿no? Y me sentí un poco en el fuego cruzado pues yo quería hablar de otras cosas y no siempre y necesariamente de política, ¿no? Entonces, bueno, he pasado por muchos periódicos y todos han sido muy generosos. Nunca nadie me ha corregido una coma para decirme de eso no se puede escribir aquí. O sea, jamás, jamás he visto tocada mi libertad de expresión por ningún medio. Es importante que lo diga porque luego la gente se imagina cosas para nada. Pero decidí que quería tener mi propio portal. Entonces se llama almadelia.mx y ahí todos los sábados publico textos, ¿no? Y ahí hay un montón ya de textos publicados. Mucha gente va ahí y lee el del sábado pasado o el de hace un año o el de hace 6 meses. Ahí siempre encuentran algo que leer. Y actualmente además estoy publicando quincenalmente una columna en el periódico Reforma, los viernes, pero es quincenal. Y bueno, pues ahí estoy. Mientras tanto me invitan recurrentemente a otros medios, a veces voy como invitada, pero ahora de fijo estoy en almadelia.mx y en el Reforma. Muchas gracias, Alma. Al final te vamos a pedir de favor que nos des tus redes sociales. Y yo me voy a permitir leer, porque de verdad, tengo una sensación así muy bonita, lo quiero manifestar, de tener a la autora aquí delante de mí, la autora que me acompañó muchas noches, y conocerte por medio de tu escritura, poderte conocer ahora en este medio que nos estamos viendo físicamente, pero quisiera yo hacerte tantas preguntas, o sea, sentarme cuento por cuento, relato por relato. Sé que a lo mejor, bueno, no lo sé, pero supongo que a muchos personajes hasta los conoces, los viste en tu infancia, vendiendo tamales afuera del lugar donde vives, porque así se llama el primer relato, pero hay uno, precisamente tú ya lo mencionaste, yo me voy a permitir leerlo delante de oh, me da un poco de nervio, pero es precisamente el último cuento, Herido Dios. Y al final la autora Alma nos dice, es muy pequeño, le dice Dios a Alma, que es la escritora, en este cuento,
curiosamente, y dice, yo también voy a fallarte. Nunca te faltarán el vino tinto ni el chocolate. Pero multiplicar a los lectores es un milagro que ni yo puedo concederte. Ya lo sabes, nadie lee. Mi pregunta va en dos. Bueno, esta pregunta se la hizo alguna vez Alma a su Dios, al Dios en el que crea Alma. Esto le respondió su Dios. Y cuéntanos, ¿tú por qué crees que no leemos o por qué Alma nos va a invitar a leer? Ay. Touché, mira. Bueno, es que este cuento en realidad era completamente un ejercicio fársico en el que yo me quise reír, que Dios vino a tocar a la puerta de mi casa porque yo le propuse un trato y Dios se lo tomó en serio y vino. Yo le había pedido que me diera más lectores, vino tinto y chocolate. Y viene Dios y hacemos un trato, Él me pide cosas también y al final me dice que me puede dar el vino y el chocolate, pero a los lectores no. De hecho, el cuento termina diciendo, ven porque bebo. eh, pero la verdad es que yo creo que sí leemos y leemos más de lo que más de lo que quizás se registra o se reconoce. O sea, me parece que no es tan terrible como salen acá tanto las estadísticas, ¿no? Y la verdad es que el tema de la lectura tiene que ver con que en la escuela, perdón, pero sí hay que reclamarlo a nuestro sistema educativo, nos arruinaron el gozo de leer, diciéndonos que leer es estudiar. Y leer no es estudiar, leer es un placer, leer es un placer. Y como siempre digo además cuando me preguntan esto, además leer no sirve para nada. Y qué bueno, porque no está en la categoría de las cosas utilitarias. Para algo sirve el cargador de mi teléfono, para algo sirve una silla, para algo sirve una computadora, pero leer no sirve para nada, no cabe en lo que sirve o no sirve. Es una experiencia humana más grande, es como para qué sirve enamorarse, ¿no? Pero ¿quién no quiere enamorarse, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a decir más que leer es un placer, que es un gozo, que es un vicio, que no te hace mejor persona, la verdad no, que con 20 minutos al día no vas a ganar nada, o sea, hay que invitar a leer desde otro lugar, ¿no? Yo leía desde niña para portarme mal, porque portarme mal era tener así la cabeza metida en el libro y que cuando mi mamá me quisiera mandar por las tortillas, yo le dijera, es que estoy estudiando, pero no era verdad, ¿no? O sea, solo quería que no me mandaran a lavar los trastes o leer es otra cosa, es un gozo, es un vicio, es hasta una transgresión muchas veces, ¿no? Pienso que nos hace falta más repetir ese mensaje. Pues así será con escritoras jóvenes, es una escritora muy joven, y yo te agradezco mucho esta manera de acercarte a nosotros, esta manera de colaborar, esta manera de ver al ser humano. Yo personalmente, insisto, a mí me sirvió mucho y yo creo que la lectura, como bien lo dices, es más que eso, ¿no? Yo todavía tengo el hábito, tú me dirás si estoy bien, si estoy mal. A mí una vez me dijeron, duerme leyendo, porque tu mente, tu imaginación va a crecer en ese momento. Y eso me permitió mucho hacerlo con tu libro, con tus escritos. De verdad me dejabas así, cuando no terminaba de leer el cuento, yo decía, oh, yo quiero terminar porque me voy a quedar así, ¿no? Y ya el otro día ya lo leía y me relajaba. Y estoy segura que así eres tú, Alma. Eres una persona que vive, se apasiona con lo que hace. Tenemos un tiempo de conocernos, esto es a la par, teníamos 19 años de no vernos, un poquito más, un poquito menos. Somos hermanas de facultad, hermanas de cultura, y qué mejor estos espacios que nos han permitido podernos encontrarnos, y encontrar gente valiosa como tú, y que nos has venido a dar al Instituto Politécnico un gran motivo. O sea, este mensaje se les va a transmitir porque nos están viendo los alumnos, las alumnas, y lo que me motiva y lo que lo tengo que decir, porque si me lo quedo, es haberte visto en los pasillos de la facultad, ahora verte como toda una escritora, y ver a estos alumnos y a estas alumnas en los pasillos del IPN,
y que algún día los veremos como grandes escritores y como ya los hemos visto. Tenemos un ejemplo muy claro de una bióloga que es escritora, ya te compartiremos su experiencia. Entonces, esta parte de decir, quiero ver a esos alumnos y a esas alumnas motivadas en la cultura y algún día verlos grandes como tú eres, y que nos puedas regalar este espacio, te lo agradecemos de verdad infinitamente en el corazón y como institución también. Y pues bueno, por eso queremos seguirte, así es que tú dinos tus redes sociales, cuáles son tus planes a futuro, mediano, muy futuro, qué piensas hacer, Almadelia Murillo. Ay, Araceli, me conmueves muchísimo porque además tengo que decirte que yo también estudié en el Poli. O sea, yo estudié en la Boca 5 y de ahí pasé a la ESCA Santo Tomás a estudiar relaciones comerciales. Lo que pasa es que yo quería estudiar teatro, ¿no? Entonces me aventé lo de la revalidación de materias y hasta que logré entrar a filosofía y letras, que es donde nos conocimos tú y yo. Pero también anduve por los pasillos del Poli en la Boca 5 y en la ESCA Santo Tomás y le tengo muchísimo cariño a mi estancia y a mi tránsito por el IPN, así que bueno, estoy un poco con el corazón entre los dos lugares. Eh, ¿Cuáles son mis redes sociales? Bueno, en Twitter soy @almadeliamc, en Facebook estoy como Almadelia Murillo Escritora y en Instagram Almadelia Murillo 77. Y lo que estoy haciendo es que ya terminé mi nueva novela y estamos viendo qué va a pasar con ella, para cuándo será. Viene una reimpresión de mi primera novela que se llamó también Las Noches Habitadas, salió en Editorial Planeta y ahora vienen de bolsillo porque ya no se conseguía esa novela y ahora viene ya en un mes o así. Y escribo guiones para audioseries y para teleseries, ando en ese mundo también. Pues eso. Qué bueno que me dices esta parte de que eres estudiante politécnica, porque en cuanto a esto estemos en normalidad, te vamos a invitar, Alma, para que los estudiantes, insisto, se motiven mucho más de lo que ya están, porque por algo escogieron el taller de literatura. Pero créeme que cuando decimos, es que era estudiante del instituto, es que era estudiante de tal escuela y ahora es tal personaje, como que no lo creemos, ¿no? Decimos, no, es que no son de carne y hueso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí son, sí son. Entonces, Boca 5, la ESCA, entonces somos una comunidad que te espera con los brazos abiertos, en cuanto se pueda, en las instalaciones, y mira, algo me decía que tenías muchísima sensibilidad y mucho conocimiento, eres estudiante politécnica y estudiante universitaria. Y además de toda tu formación de vida, que ya en algún momento nos contarás, y si queremos conocer más de ti, pues qué mejor que tu escritura. Uh-huh. Eso es lo que yo pienso. Y eso yo creo que eso se ve reflejado. Qué difícil separar al ser humano de la escritora, ¿no? Qué difícil. En todo momento estás ahí, pero qué interesante también. Te prometo que voy a leer tu libro, el que me han recomendado muchísimo, El niño que fuimos. Y ¿para qué? Porque te vamos a volver a invitar. Te vamos a volver a invitar en otra plática presencial. Y bueno, algo que nos quieras agregar, algo que tú te sientas, cómo te sentiste con nosotros, cómo estás, y cuéntanos. Yo no quisiera que te fueras, de verdad, me da muchísimo gusto verte y escucharte. Cuéntanos ya lo último y prometiéndonos que te vamos a volver a ver. Encantada, Araceli, muchas gracias. No, pues yo te oigo y digo, ¿quién será esa? ¿Quién será esa de la que está hablando? O sea, para nada me siento como que haya llegado a ningún lugar. O sea, yo solo sé que sigo escribiendo todos los días de mi vida, ¿no? Todos los días de mi vida escribo, porque además, pues como ya este es mi trabajo, ¿no? Siempre tengo un texto que entregar, eso también es importante que lo sepan para quienes quieran escribir. Eh, pues si llega un punto en que olvídate de a ver si te llega o no la inspiración, ¿no? Tienes que escribir cada día de tu vida y eso se vuelve una forma muy peculiar de estar en el mundo. Implica muchas renuncias. Eh, Escribir es un oficio muy solitario y es difícil de pronto que todo el mundo entienda que no quieres ver a nadie
y que no puedes estar con nadie y que perdón, pero no vas a llegar a la fiesta y que la vida en pareja es muy difícil, no sean pareja de una escritora y de un escritor, se les está diciendo, porque es un oficio muy neurótico también, ¿no? Pero a la vez, bueno, me siento tan privilegiada y tan contenta de estar haciendo esto que era lo que yo quería desde que era chiquitita, que bueno, te escucho y me conmuevo y me da mucha alegría. Y si a alguien de quien nos esté viendo le provoca la curiosidad o le afirma una vocación, pues creo que ya con eso valió muchísimo la pena, ¿no? Sí, es difícil separar al autor o a la autora de los personajes de la obra, porque escribir, siempre lo digo, es un oficio de autofagia, como las cucarachas que se comen a sí mismas y por eso viven. Las escritoras nos alimentamos de la obra, pero a la vez la obra se alimenta de ti, ¿no? Y ahí hay una cosa indivisible. Es un oficio de alto contenido emocional, pero bueno, cuando es lo que quieres hacer, pues hay que entrarle. Y gracias por invitarme y claro que vuelvo feliz a que platiquemos del niño que fuimos o quizá de mi nueva novela, si es que ya salió. Aquí estaré. ¿El nombre de tu nueva novela, Alma? Sí, se No me lo puede. puedo decir. Ah, perdón, claro, sí, Es que perdón. Yo dije, todavía no sale. Estamos valorando para cuándo y además qué título tendrá. Siempre escribes como con un working title que no va a ser el título final, ¿no? Un título de trabajo. No te lo puedo decir. no, Pero lo no. que sí viene en prontito, en un mes o así, es Las Noches Habitadas, una nueva edición de bolsillo que estará pues ahí al alcance de todos. Además muy económica y para que ya se pueda conseguir, porque es una novela que la gente me dice que ya no encuentra, porque en efecto ya no hay. Ok, pues entonces nosotros es un punto más para que estemos al pendiente de ti y de seguir tu trayectoria y de que nos sigas alimentando y nos sigas dando tantos conocimientos de la ciudad, del mundo y de la vida. Y si ustedes quieren seguir a Alma, seguir toda la programación que tenemos, los invitamos a IPN Cultura y a que nos acompañen porque recuerden que el IPN es cultura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alma, y gracias a todos y todas.